Bueno, ¿sí? Entonces, ese era el método de reducción de orden, ¿sí? El objetivo era encontrar una segunda solución. El objetivo es, dada una solución, encontrar una segunda solución linealmente independiente con la que nos habían dado. ¿Listo? Bueno, ahora lo que vamos a ver son ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Este tipo de ecuaciones diferenciales siempre tienen solución, ¿sí? Y vamos a hacer con todo detalle el caso 2, n igual a 2. Entonces consideremos la ecuación diferencial a y1, y segunda, más by' más c por y igual a 0, ¿cierto? Donde a, b y c son constantes reales. Son constantes reales y a distinto de cero, ¿sí? Entonces, fíjese que si a es distinto de cero, si ustedes escriben la ecuación diferencial en forma estándar, ¿sí? Note que y segunda más b sobre a más y prima más c sobre a por y igual a cero. Entonces, note que en este caso, p de x igual a b sobre a y q de x igual a c sobre a son continuas en todos los reales, ¿sí? Mire que esas son funciones continuas en todos los reales. Entonces, cualquier problema de valor inicial, luego, cualquier problema de valor inicial asociado con la ecuación diferencial, llamemos esta 1, con la ecuación diferencial 1, tiene solución única y está definida en todos los reales, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Si uno tiene un problema de valor inicial asociado con esta ecuación diferencial, él siempre va a tener solución única. Y las soluciones de esas ecuaciones diferenciales siempre van a estar definidas en todos los reales, ¿sí? Y miremos lo siguiente, tenemos esa ecuación diferencial, ¿sí? Y mira que es una función con sus derivadas que nos tienen que estar igualadas a cero. Entonces es natural pensar que las soluciones de esta ecuación diferencial deben ser funciones cuyas derivadas sean del mismo tipo, ¿sí? Que mire que esto está igualado a cero y estos son constantes. Entonces es natural pensar que las soluciones de la ecuación diferencial 1, ¿sí? Las soluciones de la ecuación diferencial 1, entonces van a ser funciones cuyas derivadas sean del mismo tipo. Y entonces, ¿qué funciones son naturales para esto? Entonces, suponemos una solución de la ecuación diferencial 1 del tipo y igual a e por e a la rx, donde r es una constante a determinar, ¿sí? Entonces, mire, y es igual a e a la rx. Entonces, ¿quién es y prima? Perdón. Y igual a e a la rx. Entonces, ¿quién es y prima? Y prima es la derivada de la exponencial, es ella misma, e a la rx por la derivada interna, que es r. ¿Y quién es y segunda? Y segunda es la derivada de la exponencial, es ella misma por la derivada interna, que es r. Por r, r a la 2. Y reemplazando en la ecuación, entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos, al reemplazar, recuerda que la ecuación diferencial es a
y segunda más by' más c por y igual a cero. Entonces estamos reemplazando en esta ecuación diferencial, que es la que estamos llamando ecuación diferencial 1. Entonces a por y segunda, que es R2 e a la Rx, más b por y'. ¿Y quién es y'? R e a la Rx, más c por y, pero ¿quién es y? E a la Rx, y esto es igual a cero. Sacamos factor común, e a la Rx, ¿sí? Y tenemos y entonces, mira que tenemos un producto igualado a cero. ¿Cómo es el exponencial? ¿Cómo es esta cantidad? Siempre es positivo. Entonces, para que el producto sea cero, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir para que esto sea cero? Para que esto sea cero, este señor de acá tiene que ser cero. Por tanto, A, R2 más B por R más C igual a cero. Y esta ecuación la vamos a llamar 2 y recibe un nombre especial. Esta ecuación se llama ecuación auxiliar o ecuación característica. Ecuación característica. ¿Sí? Entonces esa es la ecuación auxiliar o ecuación característica. Y lo vamos a denotar así, ecuación característica, para no seguir escribiendo tanto. Esa es la ecuación característica. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Es, vamos a decir, entonces, conclusión, ¿qué acabamos de probar? Conclusión, y igual a e a la rx es solución de la ecuación diferencial 1, si solo si este r satisface la ecuación característica. Sí, y solo si r es raíz de la ecuación característica 2. Entonces, ¿de quién depende? Fíjese que consideramos una ecuación diferencial y las soluciones de esa ecuación diferencial la transformamos en encontrar las raíces de una ecuación algebraica que son más fáciles. ¿Sí? Entonces, mires, esas son las soluciones. Entonces, ya sabemos cómo son las formas de soluciones. E a la Rx, donde R es raíz. Entonces, recordemos la ecuación característica. AR2 más BR más C igual a cero. ¿Sí? Esta es la ecuación característica, la ecuación que estamos llamando ecuación característica. ¿Cómo son las raíces de esta ecuación? Son de tres tipos. Entonces, las raíces de 2 son R1, R2, entre fórmula general, menos B más menos raíz de B2 menos 4AC sobre 2A. Estas son las raíces, ¿sí? Entonces esas raíces son de tres clases, ¿sí? ¿Cómo son las raíces? De tres clases. O sea que estas raíces pueden ser, caso 1, raíces reales y distintas. Caso 2, raíz real repetida. Y caso 3, raíces complejas. ¿Sí? Ustedes ya saben del curso de matemáticas básicas que una ecuación cuadrática, para las raíces de una ecuación cuadrática no pueden ser sino una de esas tres. ¿Sí? Entonces, caso 1, analicemos el caso 1. Caso 1. ¿Sí?
El caso 1 es donde este B2 menos 4AC es mayor que 0. Entonces, si B2 menos 4AC es mayor que 0, entonces R1 y R2, estas raíces de acá, si este radical es positivo, entonces R1 y R2 son reales y distintas. Son reales y distintas. Luego, Y igual a E a la R1X y Y igual a la R2X son soluciones de la ecuación diferencial que llamamos 1 y están definidas en menos infinito más infinito. Ahora, ¿son linealmente independientes o no? Entonces, hacemos el rosquiano, llamemos esta solución Y1 y esta solución Y2. Entonces, buscamos el rosquiano de Y1, Y2 de X. Entonces, acá recuerde que acaba E a la R1X y acaba R1 por E a la R1X. Va él y su derivada. En la segunda columna va R2 de X y su derivada, R2 por R2X. ¿Cuál es el rosquiano? Diagonal principal. O sea, R2 por E a la R1X por E a la R2X. Menos diagonal secundaria, que es R1 por R1 de X por R2 de X. ¿Sí? Y mire que este está acá, perdón, me salí, está acá y está acá. Entonces lo sacamos de factor común. O sea que esto es R2 menos R1 por E, ¿sí? A la R1 más R2X, ¿sí? Entonces noten que esto de acá es positivo, el exponencial es positivo y este de acá es distinto de cero. ¿Por qué? Porque R1 es distinto de R2. Estamos diciendo R1 y R2 son raíces reales y distintas. Entonces lo que estamos diciendo es que R1 es distinto de R2. Como esto es distinto de cero, ¿qué concluimos? Luego Y1 y Y2 son soluciones linealmente independientes, es decir, Y1 y Y2 es un conjunto fundamental de soluciones. Por tanto, Y1 de X y Y2 de X es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial 1 en ¿qué intervalo? Menos infinito más infinito. Y eso es todo. Y si tenemos, y si tenemos un conjunto fundamental de soluciones, tenemos la solución general. Por tanto, la solución general, esta es la solución general de la ecuación diferencial 1 en el intervalo menos infinito más infinito. Entonces ya sabemos solucionar ese caso, ¿sí? Ya sabemos hallar la solución general en el caso en que las raíces sean reales y distintas. Vamos para el caso 2. Caso 2. El caso 2 es en que el discriminante menos 4AC sea igual a 0. ¿Sí? Acá. Este discriminante de acá sea igual a 0. Si eso es 0, entonces tenemos el caso de dos raíces reales repetidas. O sea que esta es R1 igual a R2 igual a menos B sobre 2A. ¿Sí? De acá. Esto es 0. Entonces, ¿las raíces cuáles son? Menos B sobre 2A. Este es el caso de raíces reales repetidas. ¿Sí? Este es el caso de raíces reales repetidas.
Y si es el caso de raíces reales repetidas, entonces ya sabemos que y sub 1 de x es igual a, sí, la forma de las raíces es e a la menos raíz, sí, e a la menos r por x. Una solución, es una solución de la ecuación diferencial 1 en el intervalo menos infinito más infinito. Tenemos una solución, pero si queremos una solución general, necesitamos un conjunto fundamental de soluciones. O sea que necesitamos hallar otra solución que sea linealmente independiente con esta y sub 1 de x. Entonces, ¿qué aplicamos para encontrar una segunda solución? ¿Qué deberíamos aplicar? ¿Qué deberíamos aplicar según lo que hemos visto? Por lo que vimos en la clase pasada. Exacto, reducción de orden. ¿Sí? Es ahora por el método de reducción de orden, porque recuerde que el método de reducción de orden funciona para encontrar una segunda solución a partir de una conocida. Entonces, por el método de reducción de orden, buscamos una segunda solución de la ecuación diferencial de la forma, lo que vimos ahora, y2 de x igual a u de x por y1 de x, donde u de x es e a la menos integral de p de x sobre y1 de x al cuadrado de x, donde, ¿quién va a ser p de x? En este caso, ¿quién es p de x en este caso? ¿Quién sería? Recuerde, recuerde que la ecuación diferencial que estamos tratando de resolver es esta. Entonces, en este caso, ¿quién es p de x? B sobre A. B sobre A, porque recuerde que para aplicar, fue lo que vimos al principio de la clase, la fórmula que tenemos para aplicar el método de reducción de orden es para una ecuación diferencial en forma estándar, ¿sí? En forma estándar, ¿sí? Entonces mire que hay que escribirla en forma estándar. P de X es el que acompaña a Y'. Entonces escribimos esa ecuación diferencial en forma estándar. O sea que acá es más B sobre A Y' más C sobre A por Y igual a cero. No hay problema de división por cero porque ya hemos dicho que es distinto de cero. Y acá, esta es el P de X, que es el coeficiente de Y'. Es en este caso P de X es B sobre A. Entonces aplicamos la fórmula simplemente, ¿sí? Entonces, U de X es E a la menos integral de P de X. Entonces, integral de B sobre A de X, ¿cierto? Sobre Y1. ¿Y quién es Y1? La solución que conocemos, que es E a la menos B sobre 2A, ¿cierto? Es E a la menos BA por X al cuadrado de X. Y esto no es más que la integral de B sobre A es menos B sobre A por X dividido propiedades de los exponentes, e a la menos b sobre a por x, este 2 multiplica, de x, cancelamos, o sea que esta integral quedó x. Luego, y2 de x es igual a u de x por y sub 1 de x, o sea que y2 de x es igual a, ¿sí? X por y1, que es e a la menos b sobre 2a x.
y esta es una segunda solución, ¿sí? Entonces verifique que el rosquiano de y1 de x, y2 de x es distinto de cero, ¿sí? Verifíquelo. Conclusión. Luego, y1, ¿sí? Es distinto de x, distinto de cero en el intervalo menos infinito más infinito. Por lo tanto, tenemos un conjunto fundamental de soluciones, ¿sí? Luego, y1 de x, ¿cierto? Y y2 de x son un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial, ¿sí? 1 en el intervalo menos infinito más infinito. Y si tenemos un conjunto fundamental de soluciones, pues tenemos la solución general. Por tanto, y de x igual a C1 por E a la menos B sobre 2AX, que es Y1, más C2X por E a la menos B sobre A por X, es la solución general de la ecuación diferencial 1 en el intervalo menos infinito más infinito. Y eso es todo. Entonces ya tenemos el segundo caso. Profe, la integral, ¿Sí? ¿por qué le dijo X? ¿Cómo? La integral que usted hizo hace poquito. Canceló, entonces tiene la integral de dx. Pero como era abajo elevado al cuadrado. ¿Cómo? Abajo No, es estaba que elevado al cuadrado. sí, mira, esto de acá, voy a hacerlo acá, que es e a la menos b sobre 2a por x al cuadrado. Por propiedades de los exponentes, esto es menos 2b x, ¿cierto? Sobre 2a. Cancela el 2 y queda e a la menos b sobre a por x. ¿Sí? ¿De acuerdo, Ah, Kevin? yo, profe. Pues, y se cancela entonces. Ah, bueno. Claro. ¿Listo? Bueno, sí, se canceló ese 2, entonces por eso quedó e a la menos b a por x. Sí, profe. Bueno, bueno. Entonces nos falta el tercer caso, ¿sí? Caso 3. El caso 3 es cuando este discriminante, este, el de esta raíz, es menor que cero. O sea que es el caso de raíces complejas, ¿sí? Entonces el caso en que B2 menos 4AC es menor que cero. Entonces las raíces, mire que las raíces estamos diciendo que es menos b más o menos raíz de b2 menos 4ac sobre 2a. Entonces mire que estas raíces son de la forma R2, que es igual a menos b sobre 2a, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, mire que esto lo podemos escribir así, más o menos la raíz de 4ac menos B2. Si esto es menor que cero, al multiplicar por menos 1 se convierte en una cantidad mayor que cero. Por menos 1 sobre 2A. Entonces mire que esto lo pueden escribir así. R1, R2 es menos B sobre 2A más o menos la raíz de 4AC menos B2 sobre 2A por la raíz de menos 1. Y la raíz de menos 1 es lo que se llama, ¿sí? La unidad imaginaria o el número complejo y, ¿sí? O sea que estas raíces en realidad R1, R2 es igual a menos B sobre 2A más o menos la raíz de 4AC menos B al cuadrado sobre 2A por I. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a llamar esto alfa para no escribir mucho y esto beta. O sea que las raíces en este caso son alfa más o menos y beta. O sea que estamos en el caso de raíces complejas. Estamos en el caso de raíces complejas. ¿Sí? Es antes de buscar las soluciones, entonces vamos a recordar algo. Ustedes recuerdan qué es e a la i por x. ¿Sí recuerdan qué es e a la i por x? ¿Sí recuerdan esto? Yo no, profe. Esa bueno, es una fórmula, así que bueno, vamos a hacer a grosso modo más o menos para que sepan por qué eso es cierto. Antes de seguir, entonces, ¿a quién estamos llamando i? I es raíz de menos 1. ¿Quién es i al cuadrado? Menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿quién es i a la 3? ¿Quién es i a la 3? Uno. I. I a la 2 por i. ¿Y quién es i a la 2? Menos 1. O sea que i a la 3 es menos i. ¿Quién es i a la 4? Es i al cuadrado. ¿Quién es i al cuadrado? Menos 1 al cuadrado. O sea que i a la 4 es 1. Entonces, ¿quién es i 5? Es i a la 4 por i. I a la 4 por i a la 4 es 1. O sea que i a la 5 es i. ¿Quién es i a la 6? Menos i, ¿cierto? ¿Quién es i a la 7? Perdón, Menos uno. ¿quién era i a la 6? Acá me equivoqué. ¿Quién es i a la 6? I a la 6 es i a la 4 por i a la 2, ¿cierto? I a la 4 por i a la 2. ¿Quién es? Bueno, ya sabemos que i a la 5 es 6 por i, o sea que es menos 1. ¿Quién es i a la 7? Menos i. ¿Quién es i a la 8? 1. Entonces mire que se repiten cada 4, ¿cierto? Se están repitiendo cada 4, ¿sí? Bueno, bueno. Entonces, otra cosa que sabemos, ustedes saben del curso de cálculo integral que a la x es la sumatoria, ¿sí? El desarrollo en series de Taylor es de esta forma. ¿Sí o no? ¿Sí? Esto se lo vieron en el curso de cálculo integral, ¿cierto? Bueno, otra cosa que tenemos acá es que i a la 2n lo pueden escribir como i al cuadrado a la n. ¿Quién es i al cuadrado? Menos 1 a la n. Entonces, i al cuadrado es menos 1 a la n. ¿Quién es i a la 2n más 1? I a la 2n más 1 es i a la 2n por i. Y ya acabamos de ver acá arriba que i a la 2n es menos 1 a la n, ¿cierto? Por i. ¿De acuerdo? Entonces miren estas dos formas. Ahora sí, ¿quién es e a la i por x? E a la i por x es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, entonces simplemente voy a reemplazar x por ix. Entonces es ix a la n sobre n factorial, ¿cierto? Y los voy a separar en índices impares, en índices pares e índices impares. O sea que esto es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito
¿cierto? ¿De quién queda? De I con índices pares, I a la 2n, X a la 2n, sobre 2n, factorial, los estoy separando en índices pares y en índices impares. ¿Sí? Y esto de acá, ya vimos que quién es I a la 2n, es menos 1 a la n, es la sumatoria. Desde n igual a 0, de I a la 2n, pero I a la 2n ya sabemos que es menos 1 a la n, por X a la 2n, ¿cierto? Sobre 2n factorial. Más, y ya sabemos quién es I a la 2n. I a la 2n es I, que lo saqué de factor común, por menos 1 a la n, por X a la 2n más 1, sobre 2n más 1, factorial. Y ahora sí, recuerden el curso de cálculo integral. Esta primera serie de potencias es igual a la de ¿quién? ¿Sí recuerdan? Esta es la serie de potencias de coseno y esta es la serie de potencias de seno. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a utilizar esto. ¿Quién es E a la IX? E a la IX es coseno de X más I seno de X. Es por eso. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Listo? Bueno, manera de información. Pero entonces no nos desconcentremos. Estamos acá en el caso en que las raíces R1 y R2 eran un par de raíces complejas conjugadas. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que si estas son las raíces, entonces tenemos la solución. Entonces llamemos R1, ¿cierto? Igual a alfa más I beta y R2 igual a alfa menos I beta. Por lo tanto, una solución Y1 de X es E a la alfa más I beta por X, ¿cierto? Y otra solución, Y2 de X, es C a la alfa más I beta por X. Esas son las dos soluciones, porque recuerden que, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho acá cuando empezamos la clase que las soluciones de esta ecuación diferencial son de la forma E a la Rx, donde R es raíz de esta ecuación. Entonces, como R1 y R2 son raíces, entonces la forma de las soluciones son de esas formas. ¿Sí? Y estas son soluciones de valores complejos. Y al principio del curso habíamos dicho que nosotros estamos interesados es en soluciones de valores reales, ¿sí? Pero necesitamos soluciones de valores reales. ¿Sí? Entonces, mire que estas son soluciones de valores complejos, pero necesitamos soluciones de valores reales. Entonces, para eso vamos a utilizar esta fórmula estrella de ahí. Entonces, veamos. ¿Quién es Y1 de X? Entonces, Y1 de X es E a la R1. ¿Quién es R1? Alfa más I beta. Entonces, es E a la alfa X. Esto lo podemos escribir como E a la alfa X por E a la I beta X. Voy a escribirlo más claro. Y1 de X es E a la alfa X por E a la I beta X. ¿Sí? Propiedades de los exponentes. E a la alfa X de acá. ¿Cierto? De acá. Estoy utilizando esta de acá. ¿Sí? Bueno, pero ¿quién es E a la I beta X? Entonces reemplace X por beta X en esta fórmula. Entonces aplique la fórmula estrella. O sea que esto es E a la alfa X por coseno
de beta X más I seno de beta X. ¿Sí? O sea que Y1 de X es E a la alfa X coseno de beta X más I E a la alfa X seno de beta X. Ese es Y1. ¿Sí? Llamo esta ecuación A. ¿Y quién es Y2 de X? Es lo mismo. E a la alfa X por E, ¿sí? Y Y2 es esta de acá, sea menos, sea beta I por menos beta X. Y hacen lo mismo. E a la alfa X por, en lugar de X ponen menos beta X. Menos beta X, ¿cierto? Más I seno de menos beta X. ¿Sí? O sea que Y2 de X es igual a E a la alfa X coseno de beta X. ¿Sí? Porque coseno es una función par. Coseno de menos beta, ¿sí? Es igual, sí, coseno de menos X es coseno de X. Y seno de X es una función impar. O sea que seno de menos X es igual a menos seno de X. O sea que esto queda menos y a la alfa X seno de beta X. Y esto es 2. Pero mire que eso siguen siendo soluciones de valores reales, ¿sí? Pero Y1 y Y2 son soluciones de una ecuación diferencial homogénea. ¿Y qué pasa con suma de soluciones? Es solución, ¿cierto? Entonces, por el principio de superposición, la suma de soluciones es solución. Entonces, Y1 de X más, si suman A y B, es solución, ¿cierto? Entonces, sumando A más B, ¿qué tenemos? Sumen A más B. O sea, la nueva solución va a ser una Y1 mayúscula de X, que va a ser igual a Y1 de X más Y2 de X sobre 2. O sea, A más B sobre 2. Si suman, mire que si suman Y1 y Y2, se cancela, mire, estamos sumando la ecuación A y la ecuación B. Al sumarla se cancela la parte imaginaria, porque I e a la bx menos I e a la alfa x seno de beta x se cancelan. Entonces queda dos veces E a la alfa x coseno de beta x. Y ese 2 se cancela. Entonces mire que ese Y1 mayúscula es E a la alfa x coseno de beta x. Esto es solución de la ecuación diferencial 1 y es de valor real. En I igual a menos infinito más infinito y es de valor real. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si restamos A menos B? Entonces, ¿qué pasa si restamos A menos B? Entonces tenemos una solución Y2 de X. Pues mire que al restarlas, ¿qué queda? Se cancela esta parte de acá si usted resta este menos este. Se cancela este y menos por el menos da más. O sea, I más I quedaría 2I, ¿cierto? 2I por E a la alfa X por seno de beta X. Por 2i. Entonces esto lo divido por 2i. Al dividirlo por 2i, queda esto. ¿Qué es esto? Esto es solución de la ecuación diferencial 1 en el intervalo menos infinito más infinito. Entonces tenemos dos soluciones, ¿sí? De valores reales, ¿sí? Note que ese Y1 mayúscula y este Y2 mayúsculas son soluciones de valores reales de la ecuación diferencial 1 y además pueden verificar
que son linealmente independientes en menos infinito más infinito, ¿sí? Hallen simplemente el rosquiano de y1 de x mayúscula, y2 mayúscula, y se van a dar cuenta que es distinto de 0 para cada x en ese intervalo, ¿sí? Entonces, si tenemos dos soluciones linealmente independientes, pues tenemos un conjunto fundamental de soluciones. Y si tenemos un conjunto fundamental de soluciones, luego la solución general de 1 en el intervalo menos infinito más infinito es y igual, ¿cuál es la solución general? C1 e a la alfa x coseno de beta x más C sub 2 e a la alfa x seno de beta x. Y esta es la solución general de esa ecuación diferencial. ¿Sí? Conclusión. Ya sabemos que esta ecuación diferencial siempre tiene solución. ¿Sí? Siempre podemos encontrar la solución general de esa ecuación diferencial y es de uno de estos tres tipos. Es de uno de estos tres tipos. Si las raíces, ¿sí? Buscamos la ecuación característica y miramos si las raíces son reales y distintas. Si son reales y distintas, entonces ya sabemos que la solución general es de esta forma. Voy a colocarlo con otro color. O es de esta forma, que es en el caso de raíces reales y distintas, o es de esta forma, que es en el caso de raíces reales e iguales, y en el caso de raíces complejas conjugadas, fue lo que acabamos de hallar. Y eso es todo. Las soluciones no son sino de una de esos tres tipos. ¿De acuerdo? Y mucho cuidado que en las aplicaciones de problemas de masa resorte y de circuitos eléctricos se llega a una ecuación diferencial de este tipo. Entonces después vamos a ver que dependiendo de A, B y C, vamos a saber cómo se comportan esas soluciones. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer ejemplos. Recuerden que si la ecuación diferencial es con coeficientes constantes, ella siempre tiene soluciones y la solución está definida en todos los reales. ¿Sí? Ejemplos. Encuentre la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales. Entonces, primero, digamos, y segunda menos 4y' menos 5y igual a 0. 2. Y segunda menos 14y más 49 igual a 0. Y tercero, y segunda menos 4y' más 5y igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esos tres ejercicios. Bueno, entonces, solución. El primero. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Para solucionar una ecuación diferencial con coeficientes constantes, lo primero que se hace es encontrar la ecuación característica. Entonces, ¿cuál es la ecuación característica de la ecuación diferencial 1? Asociada a la ecuación diferencial 1, ¿cuál sería? R2 menos 4R más 5 igual a 0. Esta es la ecuación característica. Y si esa es la ecuación característica, entonces hallamos las raíces. ¿Cómo son las raíces? Profe, no sería menos 5. Factorizamos. ¿Cómo factoriza eso? Profe, una pregunta. Sí. No sería menos 5. ¿Cómo? No sería menos 5 ahí.
Estamos haciendo la primera, sí. Gracias. Menos 5 igual a 0. Entonces, esto factoriza como R más 1 por R menos 5. Porque menos 1 por menos 5, menos 5. Y menos 5 más 1 es menos 4, que es 0. Entonces, así factoriza. Siguiente paso, entonces, ¿cuáles son las raíces? Las raíces son R1 igual a menos 1 y R2 igual a 5. Estas son las raíces. Y si esas son las raíces, ¿cuál es la solución general? La solución general de la ecuación diferencial 1 en menos infinito más infinito, ¿cuál es? C1 e a la R1. ¿Quién es R1? Menos 1. O sea, e a la menos X más C sub 2 e a la otra raíz, que sí. Y eso es todo. Esta es la solución general de esa ecuación diferencial. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar la 2. ¿Cuál es la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial 2? Pues mírela acá. R2, entonces R2 menos 14R más 49. R2 menos 14R más 49 igual a 0. ¿Cuáles son las raíces? Mire que esto es R menos 7 al cuadrado. Primero al cuadrado, dos veces el primero por el segundo, que es menos 14, más el otro al cuadrado. De las raíces, este es el caso de raíces reales repetidas. Y si es el caso de raíces reales repetidas, luego la solución general de la ecuación diferencial 2 en el intervalo menos infinito más infinito es y igual a C1 e a la 7x más C2, ¿qué coloco? X y a la 7x. Y eso es todo. Esta es la solución general de esa ecuación diferencial. Y el caso 3. ¿Cuál es la ecuación característica? Entonces nos venimos. Ecuación característica. R2 menos 4R más 5. Entonces, R2 menos 4R más 5 igual a 0. ¿Cuál es la ecuación característica? Ecuación característica. Entonces, R1, R2 igual a menos B. O sea, 4 más menos raíz de menos 4 al cuadrado menos 4 AC sobre 2A, la fórmula general. O sea que R1, R2 es igual a 4 más menos, acá queda menos 20 más 16, o sea queda raíz de menos 4 sobre 2. O sea que la raíz R1, R2 es igual a 4 más menos, raíz de menos 4 es ¿quién? 2, sí, sobre 2. O sea que las raíces son 4 dividido 2, 2, más o menos 2 dividido 1. Estas son las raíces. Entonces, en este caso, alfa es igual a 2 y beta es igual a ¿cuánto? A 1. La parte real es 2, la parte imaginaria es 1. Les aplicamos esta fórmula de acá, esta fórmula 2 estrella, la aplicamos con alfa igual a 2 y beta igual a 1. Eso es todo. O sea que la solución general, por tanto, la solución general
de la ecuación diferencial 3 en menos infinito más infinito es y igual a C1 e a la alfa, pero alfa vale 2. O sea, e a la 2x coseno de beta x. Beta es 1, recuerden que estamos aplicando esta fórmula con alfa igual a 2 y beta igual a 1. O sea, e a la 2x coseno de x más C2 e a la 2x seno de x más C2 e a la 2x seno de x. Y esta es la solución general de esa ecuación diferencial. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Me repite el paso, por favor, de cómo pasó de raíz de menos 4 a 2? Vamos a hacerlo acá. Colocarlo más pequeño. ¿Sí? ¿Tiene raíz de menos 4? Es 4 por menos 1. ¿Cierto? Y Sí, esto es raíz de 4 por raíz de menos 1. Raíz de 4 es 2 y raíz de menos 1 es y. ¿Listo? listo, profe, gracias. Entonces es claro esto de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. ¿O tienen alguna duda? Bueno, entonces vamos para el caso general. Vamos a solucionar una ecuación diferencial de este tipo. Esta es la ecuación diferencial que queremos ya solucionar. ¿Sí? Es en este caso, a sub 0, a sub 1, a sub n son constantes reales y a sub n distinto de cero. ¿Sí? ¿Cómo son las soluciones? Exactamente de la misma forma. Y igual a e a la rx, llamemos esta ecuación diferencial, llamémoslo 1. Entonces, y igual a e a la rx es solución de la ecuación diferencial 1 si y solo si r es raíz de la ecuación característica, llamémosla 2, a n. Entonces, mire que es exactamente lo mismo. Igual a 0. O sea que si queremos solucionar una ecuación diferencial con coeficientes constantes, basta encontrar las raíces de la ecuación auxiliar 2. ¿Sí? Entonces mire que eso es un polinomio de grado n y por lo tanto tiene n raíces. Y dependiendo de las raíces, entonces hay tres casos, lo mismo. Caso de 1, raíces reales repetidas. Caso 2, raíces reales diferentes. Raíces reales repetidas. Y caso 3, raíces complejas. Lo mismo. ¿Sí? Entonces, en el caso 1, si R1, R2, RK son raíces reales y distintas de la ecuación
característica 2, entonces, la solución general de 1 contiene ¿a quién? Entonces contiene a C1 y a la R1X más C2 y a la R2X más CK y a la RKX. Ese término debe aparecer en la solución general. ¿Sí? Caso 2. Raíces repetidas. Raíces reales repetidas. Entonces, si R es una raíz de multiplicidad K de la ecuación característica 2, entonces la solución general de 1 contiene, ¿a quién va a contener? Entonces contiene el término C1E a la RX, ¿sí? Contiene ese término, más C2 XE a la R por X, también contiene este término. Y así sucesivamente hasta el término X a la K menos 1, E a la R por X. ¿Sí? Entonces, si tiene una raíz R que se repite K veces, entonces asociada a esa raíz que tiene multiplicidad K, a esa raíz que se repite K veces, se le asocia esta solución. Fíjese. Para el caso 2 es multiplicar por X. Para el caso 3, siga, multiplique por X hasta la multiplicidad menos 1. Y esa es la forma de la solución. ¿Sí? Y el último caso, caso 3. Caso 3, raíces complejas. Y vamos a combinarlo con raíces complejas repetidas. ¿Sí? Entonces, si, ojo, si R igual a alfa más I beta es una raíz en multiplicidad K, si esa raíz se repite K veces, entonces el conjugado, esta, que se escribe así, R barra, ¿sí? Esta también es raíz, ¿sí? Si R igual a K es una raíz de multiplicidad K, ¿sí? De la ecuación característica 2, entonces las raíces complejas se dan por pares. Es decir, si está la raíz con signo más, está la conjugada con signo menos. Esta también es raíz de multiplicidad K. De multiplicidad K de la ecuación característica 2, perdón, sí, de la ecuación característica 2. Y la solución general de 1 contiene al término. Entonces, mire, C1 e a la alfa X coseno, C1 e a la alfa X coseno de beta X más C2X e a la alfa X coseno de beta X más, ¿sí? Así sucesivamente hasta CK X a la K menos 1 y a la alfa X coseno de beta X. Y esto mismo se repite pero con seno. Más CK más 1 y a la alfa X seno de beta X
más ck más 2 x e a la alfa x seno de beta x y así sucesivamente hasta C2K x a la K menos 1 e a la alfa x seno de beta x. Y esas son las formas de la solución. Conclusión, ya sabemos resolver una ecuación diferencial de orden n. ¿Es claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces vamos a dedicarnos a hacer ejercicios. Si hay alguna pregunta, me dicen. ¿Listo? Bueno, ejemplos. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales. Entonces llamemos, digamos esta. Y5. Y5 menos 4, Y4 menos 5Y3 igual a 0. Mire que esa es una ecuación diferencial de orden 5. Listo, ¿cuál sería la solución general? ¿Cuál sería la solución general de esa ecuación diferencial? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, inmediatamente dice, para resolver, ¿qué se necesita para resolver una ecuación diferencial con coeficientes constantes? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para resolver una ecuación, una ecuación diferencial con coeficientes constantes? Ecuación característica. La ecuación característica, ¿cierto? Se necesita la ecuación característica. Entonces, ¿cuál es la ecuación característica? R5 menos 4, R4 menos 5, R3 igual a 0. Factorizamos R3 que multiplica R2 menos 4R menos 5 igual a 0. O sea que esto es R3 por R más 1 por R menos 5 igual a 0, ¿cierto? 1 por menos 5 da menos 5 y menos 5 más 1 da menos 4. Entonces, lo primero es encontrar las raíces, ya las encontramos. Raíces. R1 igual a 0 de multiplicidad 3. De multiplicidad 3. R2, ¿cierto? La otra raíz es, ¿cierto? R1, la otra raíz es R2, que es menos 1 de multiplicidad 1, y la otra raíz es 5 de multiplicidad 1. Entonces ya tenemos las raíces. Si tenemos las raíces, entonces tenemos la solución general. Por tanto, la solución general de la ecuación diferencial 1 es menos infinito más infinito es y igual. Entonces nos fijamos, asociada a esta raíz, entonces es de multiplicidad 3. Como es de multiplicidad 3, las soluciones son de la forma C1 e a la raíz, a la 0x, más C2 por x e a la 0x, más C3 por x al cuadrado por e a la 0x. ¿Hasta dónde me voy? Hasta la multiplicidad. Mire, me voy hasta la multiplicidad menos 1. La multiplicidad es 3, entonces ¿hasta dónde voy? Hasta 3 menos 1, hasta x al cuadrado. Por eso voy acá. Listo, entonces esa es la parte de la solución general
correspondiente a esta raíz, la correspondiente a esta, entonces más C4 a la X, y la correspondiente a esta es C5 a la 5X. ¿Sí? Y esa es la solución general. Acá es menos 1, ¿cierto? Acá es menos X. ¿Sí? O sea que Y es igual a C1 a la 0 es 1, más C2X a la 0 es 1, más C3X al cuadrado a la 0 es 1, más C4 a la menos X, más C5 a la 5X. Esta es la solución general, esta es la solución general de esa ecuación diferencial en menos infinito más infinito. ¿Sí es claro? Sí, profe. Bueno, otro ejemplo, hacer lo mismo. Entonces, digamos Y3 menos Y' igual a 0. ¿Cuál es la ecuación característica? Entonces, R3 menos R igual a 0. O sea que esto es R por R2 menos 1 igual a 0. O sea que es R por R menos 1 es una diferencia de cuadrados. R más 1 por R menos 1 igual a 0. Acabamos de encontrar las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Raíces. R1 igual a 0, R2 igual a menos 1 y R3 igual a 1. Estas son las raíces. Y si esas son las raíces, entonces la solución general de 2 en menos infinito más infinito es, ¿cuál es? Entonces, y igual, correspondiente a esta raíz, a la 0x, más C2, correspondiente a esta raíz, a la menos x, y correspondiente a esta raíz, es esta. Es decir, y igual a C1, a la 0 es 1, más C2, a la menos x, más C3, a la x. Y si fuese este, ¿cómo lo haría? Si fuera ese. Escribe la ecuación característica. ¿Mm? Exacto. ¿Cuál es la ecuación característica? R a la 3 más R igual a 0. Igual a 0. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, esto es igual a R por R a la 2 más 1 igual a 0. ¿Cuáles son las raíces? 0, menos 1 y 1. No, 0, 1 y menos 1. Ah, no, no. no, R2 más 1 igual a 0. ¿Qué es igual? ¿Cuáles son las raíces? Mm. Ah, sí, esa era la del alfa. Más menos y, Ah, sí. ¿sí? Sí. R2 más 1 igual a 0, o sea, R2 igual a menos 1. O sea, R igual a más menos raíz de menos 1. Y la raíz de menos 1 es sí. Entonces, esas son raíces complejas. ¿De acuerdo? Sí. Y si eso es así, entonces la solución general de la ecuación diferencial 3 en el intervalo menos infinito más infinito es y igual a C1 a la 0x más C2, entonces correspondiente a este par de raíces complejas conjugadas, mire que este es alfa igual a 0 y beta igual a 1. Les aplican la fórmula con alfa igual a 0, o sea, a la 0x coseno de x más C3
e a la alfa 0, o sea, e a la x por x, por seno de x. O sea, que la solución general es e a la 0 es 1, o sea, C1, e a la 0 es 1, o sea, más C2 coseno de x, más C3, e a la 0 es 1 por seno de x. Y esta es la solución general de esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? ¿Me repite esa por ¿Cuál? Está, pues, ese último ejercicio? Mira, lo que tenés que mirar es la forma de la solución. Y la forma de la solución, cuando son raíces complejas, es e a la alfa x coseno de beta x, ¿cierto? C2, ¿cierto? Más C3 e a la alfa x seno de beta x. Entonces, acá es en el caso de que alfa más menos y beta sea raíz. Es en este caso, si esta es la raíz, tome alfa igual a 0 y beta igual a 1. Reemplace alfa por 0 y beta por 1. Eso fue lo que hice. Ah, sí, profe, gracias. Listo. Otro ejemplo. Profe, entonces, en ese caso, por ejemplo, usted, como solo la R2 y R3 eran de soluciones complejas, aplicó para esos dos soluciones Exacto. complejas. Y para el primero, como era diferente, una raíz diferente a las otras, aplicó como Claro. raíz diferente. Lo va aplicando para cada raíz. Ah, ok, profe. Listo. ¿Sí? Sí. Para este, menos 5y segunda más 3y prima más 9y igual a 0. Es como siempre. ¿Qué se hace? Ecuación Ecuación característica. característica. La ecuación característica es R3 menos 5R2 más 3R más 9 igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación característica. Esta es la ecuación característica. Y debemos encontrar las raíces. ¿Sí? Entonces, observemos. Por ejemplo, ¿cuál sería una raíz? R a la 3 menos 5R a la 2 más 3R igual a menos 9. Esa es la ecuación característica. R igual a menos 1 Mm, es una raíz, digamos, de estrella. De la ecuación característica, claro. Menos 1. Menos 1 al cuadrado es menos 1. Entonces tiene menos 1, menos 5, menos 6, menos 3, menos 9, más 9, 0. Entonces es una raíz. ¿Sí? Entonces R menos 1 es una raíz. ¿De acuerdo? Y si eso es una raíz, entonces lo que hay que hacer, las otras raíces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos dividir? El polinomio característico, ¿sí? Entonces ahora dividimos, ¿sí? Estamos factorizando, dividimos la ecuación característica, por la raíz, por R más 1. Entonces lo que hacemos es división sintética. Ponen los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes del polinomio, ¿sí? Así, en orden descendente. ¿Cuáles son los coeficientes? De R3 es 1, el de R2 es menos 5, el de R es 3 y el de independiente es 9. Y lo damos a dividir por la raíz, R menos 1. ¿Cómo funciona la división sintética? Entonces, el primer término baja acá, 1, y multiplicamos menos 1 por 1, menos 1, lo ponemos acá, menos 5 menos 1, menos 6. Después, ¿qué hacemos? Menos por menos da más, menos 1 por menos 6, 6, ¿cierto? Y 3 más 6, 9. Y después
dividimos, multiplicamos. Menos 6 por 9, menos 9. 9 menos 9, 0. Conclusión, acabamos de factorizar el polinomio con la ecuación característica. ¿Cómo factoriza? Factoriza como R más 1 por R2 menos 6R más 9. O sea que este polinomio R3 menos 5R2 más 3R más 9 más 3R más 9 lo podemos escribir como R más 1 y mire esto de acá. Esto de acá es un trinomio cuadrado perfecto. Es R menos 3 al cuadrado. R menos 3 al cuadrado. ¿Cuáles son las raíces? Sí, Daisy. ¿Vas a preguntar algo, Daisy? ¿Sí me escucha? Daisy. Entonces, ¿cuáles son las raíces? Menos 1 y 3. Entonces, R1 igual a menos 1. Sí, porque R1 más 1 es igual a 0, o sea que R1 es igual a menos 1. Y la raíz 3, ¿sí? Y entonces la raíz, R1 es una raíz y R2 igual a 3 es otra raíz, pero esta es de multiplicidad, se repite 2 veces. Entonces, ¿cuál es la solución general? Luego, la solución general de la ecuación diferencial, esta es la 4, en el intervalo menos infinito más infinito es y igual a c sub 1, entonces, correspondiente a esta raíz es e a la menos x. Y ahora la correspondiente a esta matriz de perdón, a esta raíz de multiplicidad 2, que sería c2 e a la 3x, como es de multiplicidad 2, entonces c3x por e a la 3x. Y esta es la solución general de esa ecuación diferencial. ¿Sí es claro? Sí, profe. Bueno, otro ejercicio. 5. Para esta. La ecuación característica R a la 4 menos R. Exacto. R a la 4 menos 1. Menos 1, sí, eso. ¿Sí? ¿Cómo factoriza? Menos R, ¿no? Diferencia de cuadrado. Ah, no, R', no, es R. Sí, sí. Es una diferencia de cuadrados. ¿Cuáles son las raíces? Más o menos 1. O sea que esto es R menos 1 por R más 1 por R2 más 1 igual a 0. Entonces hay 4 raíces, contando multiplicidades. Raíces. R1 igual a menos 1. R2 igual a 1. ¿Cierto? R2 igual a menos 1 y R2 igual a 1. ¿Y estas cuáles son? Se ha hecho menos I, ¿cierto? Exacto, más o menos. ¿Y? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la solución general correspondiente a esta primera raíz? Entonces, y es C1 por e a la menos x. Correspondiente a esta es C2 por e a la x. Más, correspondiente a este par de raíces es C sub 3, ¿cierto? Acá recuerde que alfa es 0 y beta es 1, correspondientes a estas. Se hace lo mismo de ahora. E al alfa 0, que es 1, por coseno de x, más e a la alfa 0, ¿cierto? Alfa es 0
O sea que alfa es e a la 0 por x es 1 por seno de x. Y esta es la solución general. ¿Listo? Bueno. Y esta era, ahora vamos para la 6. Traten de solucionar esta. ¿Sí? Denme un segundito. Yo conecto el computador que se me va a descargar. ¿Sí? Traten de solucionar esa. ¿Sí lo hicieron? Es que lo primero que hay que hacer, la ecuación característica, ¿cierto? ¿Cuál es la ecuación característica? R a la 4 más 1. R a la 4 más 1 igual a 0. O sea que R4 es igual a menos 1. O sea que R es igual a la raíz cuarta de menos 1. ¿Sí? Raíz cuarta de menos 1. Entonces, mucho cuidado cómo se sacan estas raíces, ¿sí? De los números complejos. ¿Sí? O sea que vamos a sacar la raíz cuarta de menos 1. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos, ¿sí? Que a la ix es coseno de x más y seno de x. Esta es la clave. ¿Sí? Entonces vamos a sacar las raíces cuartas de menos 1. Recuerde cuánto da coseno de pi. ¿Y cuánto da seno de pi? ¿Cuánto da coseno de pi? -1. Menos 1. ¿Y el seno de pi? ¿Da? 0. 0. ¿Cierto? O sea que coseno de pi más si seno de pi, ¿cuánto da? Menos 1. ¿Cierto? ¿Cierto? Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Sí, Pero bien. el coseno es una función periódica. O sea que coseno de pi es lo mismo que coseno de pi más 2m pi, porque el coseno se repite cada 2pi. Y lo mismo funciona para el seno, porque es periódica de periodo 2pi. Entonces, todos esos números dan menos 1, ¿sí? Pero aplique esta fórmula. De acá, aplique esta fórmula con x igual a ¿quién? Aplique esta fórmula, la que escribí ahí. Entonces, esto de acá, que estoy señalando con verde, es ¿quién? E a la i por pi más 2m pi. Ese es el lado izquierdo. O sea que el lado izquierdo es menos 1. ¿Sí? O sea que voy a volverlo a escribir aquí. O sea que factor común pi, o sea que i a la 2m más 1 pi es igual a menos 1. ¿Sí? Esa es igual a menos 1.
Pero nosotros necesitamos es ¿quién? Las raíces de menos 1. Fíjese que esto no es más que menos 1 a la 1/4. O sea que necesitamos menos 1 a la 1/4. Para sacar menos 1/4, elevamos a la 1/4, ¿cierto? O sea, elevando a la 1/4. ¿Qué tenemos? E a la 2, m más 1, pi cuartos es menos 1 a la 1/4. ¿Sí? Y ahí están todas las raíces de menos 1 a la 1/4 para m igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, con m igual a 0, obtenemos una raíz. Con m igual a 0. O sea que una raíz es e a la pi cuartos. E a la, sí, es una raíz, vamos a llamarla R1 con m igual a 0, que es e a la i pi cuartos. ¿Y quién es e a la i pi cuartos? Es coseno de pi cuartos más i seno de pi cuartos. O sea que una raíz es coseno de pi cuartos. ¿Cuál es? Raíz de 2 sobre 2. Más i y seno de pi cuartos, que es raíz de 2 sobre 2. Tienen una raíz. Listo. Es una raíz con m igual a 0. Otra raíz con m igual a 1. ¿Sí? Con m igual a 1. O sea que tienen otra raíz, R2, ¿cierto? Porque recuerde que estas son las raíces de menos 1. Sí, las raíces cuartas de menos 1. Con m igual a 1. Entonces tenemos 2 más 1, 3. 3 pi cuartos. O sea, e a la i 3 pi cuartos. Y esto no es más que coseno de 3 pi cuartos más i seno de 3 pi cuartos. O sea que R2 es igual, y ustedes ya saben cuál es el coseno de 3 pi cuartos, ¿cierto? Acá está pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos. Acá. Ahí el coseno es negativo, o sea, menos raíz de 2 sobre 2 más, y el seno es positivo. O sea, raíz de 2 sobre 2. Y esta es la otra raíz. ¿Sí? Entonces, mire, acá tenemos una raíz, acá tenemos otra raíz. ¿Cuál sería la otra raíz? ¿Sí? Sigan, con m igual a 2. Con m igual a 2 tienen la tercera raíz, que es acá con m igual a 2, 2 por 2, 4 más 1, 5. O sea, e a la i, 5 pi cuartos, que es coseno, ¿cierto? Esto es coseno de 5 pi cuartos más i seno de 5 pi cuartos. O sea que R3 es 4 pi cuartos, 5 pi cuartos. El coseno y el seno son negativos, o sea, menos raíz de 2 sobre 2 más, perdón, menos raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Y otra raíz con m igual 3. Con toda seguridad reemplacen y le va a dar este. No. Raíz de 2 sobre 2 menos i, raíz de 2 sobre 2. Esta es la cuarta raíz. Y como eso es cíclico, todas las demás se repiten. Ahí tienen las 4 raíces. ¿Sí? Y si tienen, y fíjese en una cosa, está este, tiene que estar su conjugada. Entonces mire que R1 y R3 son conjugadas y estas dos son conjugadas. ¿Sí? Está ella y su negativa. Estas son conjugadas y RC, ¿cierto? Y R1 y R3 son conjugadas. Perdón, acá es R4. ¿Sí? Y ahí están las 4 raíces. Y si tiene las 4 raíces, entonces tiene la solución general. Entonces, ¿cuáles son las raíces? Las raíces son R1, R4, que son raíz de 2 sobre 2, más menos raíz de 2 sobre 2 y las otras son R2, R3,
que son menos raíz de 2 sobre 2 más menos raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Entonces, esas son las raíces. Y si esas son las raíces, luego la solución general de la ecuación diferencial, ¿cuál era esta? La 6, de la ecuación diferencial 6, en el intervalo menos infinito más infinito es, entonces, asociada a este par de raíces complejas conjugadas, en este caso, alfa es raíz de 2 sobre 2 y beta es igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces, aplica esa fórmula. Y es igual a C sub 1 y a la alfa, que es raíz de 2 sobre 2x por coseno de raíz de 2 sobre 2x más C sub 2 y a la raíz de 2 sobre 2x por seno de raíz de 2 sobre 2x. Entonces esa es la parte de la solución que corresponde a esta, más la parte de la solución que corresponde a este par de raíces complejas conjugadas. En este caso, alfa es menos raíz de 2 sobre 2 y beta raíz de 2 sobre 2. O sea que en este caso, más C13 a la menos raíz de 2 sobre 2 coseno de raíz de 2 sobre 2x más C4 y a la menos, lo mismo pero con C. Y esa es la solución general de esa ecuación diferencial. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces si no, continuamos en la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver métodos para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el método de coeficientes indeterminados y después vemos el método de variación de parámetros. Entonces podemos dejar por hoy. Tengan un feliz día. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias, profe. Feliz Hasta día. luego.